Bueno, mi nombre es Sofía Cajamarca, tengo 21 años y estudio psicología en la Universidad de La Sabana. Bueno, mi emprendimiento comenzó cuando yo no sabía qué estudiar, pero siempre tuve muy claro que quería algo que tuviera que ver con animales, pero no quería estudiar veterinaria. Entonces me puse a leer, investigué un montón y encontré lo de la equinoterapia y lo conecté mucho con la psicología. Entonces me metí a estudiar psicología, bueno, me encantó, pero pues sin embargo yo siempre tenía en la cabeza como que yo quería equinoterapia, quería trabajar con caballos. Entonces, bueno, me fui a hacer el curso de equinoterapia. Cuando volví, pues me di cuenta que era muy difícil todavía el tema acá en Colombia, aunque existen lugares donde se hace la equinoterapia, como que sigue siendo un poquito, pues diría yo, como complicado. Entonces, bueno, el caso fue que como que cuando pasó todo eso, mi papá tenía la idea de tener una finca como de recreo. Entonces, y en ese momento yo también tenía un problema de dónde dejar al caballo con el que yo estaba montando. Entonces mi papá dijo, no, pues tengamos acá tu caballo, está en su finca de recreo, y acá también montas. Y ya, como que esa fue su idea, dije yo, bueno, buenísimo. Entonces, bueno, así fue todo, pero pues yo me di cuenta que ahí donde yo montaba, que lo que él me había hecho, también podía montar muchas más personas. Entonces, lo abrimos como una escuela de equitación, pero yo no quería ser profesora de equitación. Entonces, bueno, pues contratamos un profesor de equitación y armamos todo el tema de la escuela de equitación, pero yo decía como, no, pero es que esto no es lo que yo quiero, o sea, yo no quiero ser profesora de equitación, o sea, no me molesta la equitación. Entonces, bueno, pues contratamos un profesor de equitación y armamos todo el tema de la escuela de equitación, pero yo decía como, no, pero es que esto no es lo que yo quiero, o sea, yo no quiero ser profesora de equitación, o sea, a mí no me molesta enseñar y eso, pero pues no era lo que yo quería, o sea, no, como que todavía no sentía que eso fuera. Y bueno, como que de ahí empezaron a llegar muchas personas que tenían niños muy pequeños, como de 2 años, de 3 años, de un año y medio, como para que tuvieran clases de equitación, pero pues, como que era muy difícil para nosotros porque eran niños muy pequeños. Entonces los papás me decían, no, es que imagínate que es que él no se sabe los colores, o no, es que imagínate que él tiene apenas 2 años y me dice que es que no puedo, que voy a bajar un escalón y me dice, no, es que no puedo, y como que era un poco frustrante para ellos, como ese tema. Entonces yo decía, como que todo eso se me vino a la mente y me di cuenta que aunque ellos tuvieran un desarrollo normal, que no era como con los niños que yo ya trabajaba ya cuando hice el curso, eran niños que tenían sus dificultades, o sea, que eran partes que no les habían estimulado. Entonces yo ahí fue que conecté todo y dije como, bueno, puedo hacer la equinoterapia con estos niños que aunque no tengan como ninguna dificultad en su desarrollo, que tengan un desarrollo normal, eh, se pueda hacer la equinoterapia trabajando lo que me está, o sea, como que lo que me dicen sus papás, o muchas veces también me mandan el informe del jardín, de lo que les gusta, como que lo que es que no puedo, que voy a bajar un escalón y me dicen, no, es que no puedo, y como que era un poco frustrante para ellos, como ese tema. Entonces yo decía, como que todo eso se me vino a la mente y me di cuenta que aunque ellos tuvieran un desarrollo normal, que no era como con los niños que yo ya trabajaba ya cuando hice el curso, eran niños que tenían sus dificultades, o sea, que eran partes que no les habían estimulado. Entonces yo ahí fue que conecté todo y dije como, bueno, puedo hacer la equinoterapia con estos niños que aunque no tengan como ninguna dificultad en su desarrollo, que tengan un desarrollo normal, eh, se pueda hacer la equinoterapia trabajando lo que me está, o sea, como que lo que me dicen sus papás, o muchas veces también me mandan el informe del jardín, de lo que les gusta, como que lo que el niño está fallando. Entonces a veces no son solo reforzamientos cognitivos, sino también habilidades sociales, confianza. Y con todo esto, pues yo siempre, como que la psicología y todo, he aprendido mucho que el aprendizaje de un niño eh, es con el juego. O sea, como que el mejor aprendizaje para un niño es el juego. Entonces yo dije, no, pues aprendizaje con juegos y con el caballo se puede estimular muy bien eso. Y aunque al principio fue un poco complicado porque son niños muy pequeños y además también es un caballo muy grande, como que a veces uno le daba como
como el miedo de que no fuera a funcionar o algo así, pero más adelante como que me di cuenta que la unión de todo eso funciona, o sea, de verdad funciona, o sea, que el caballo sea como esa fuente de motivación del niño. Entonces, bueno, ese es mi emprendimiento, o sea, eso es con lo que yo estoy trabajando ahorita, con la escuela, eh, y ya. Y la frase que yo uso mucho, no me la inventé yo, de hecho creo que mi papá tampoco se la inventó, pero mi papá me la decía mucho, porque muchas veces yo sí me quería dar por vencida. Me parece que una escuela de equitación no es solo los trabajadores, sino también son los caballos, que todo esté en orden, que los caballos se comieron, no comieron, si trabajaron, no trabajaron, si descansaron, no descansaron. Entonces, todo eso a mí me agobiaba mucho y mi papá me decía, persistir, insistir y no desistir. Y siempre me lo decía, o sea, así estuviéramos hablando de otra cosa, él me lo decía. Entonces yo como, o sea, como que yo lo pensaba mucho y después como que me tocó un montón, porque es verdad, o sea, yo para todo este tema de los niños, como decía antes, para mí al principio era muy, o sea, como que yo lo veía muy difícil y me daba cuenta que trabajar con niños y con caballos iba a ser complicado, pero tenía que insistir, insistir, insistir y persistir y no desistir para que, pues para que todo surtiera efecto. Y ya, así fue como ahora está la escuela. Entonces tenemos una escuela de equitación que es para niños que quieran iniciar como su deporte competitivo de equitación, de salto. Y también, además de eso, estoy haciendo yo lo de las terapias ecuestres para los niños más chiquitos. Entonces, como la frase de la escuela